Saludos cordiales y bendiciones. Por acá su hermano y servidor Octaviano Torres, con su Instituto Socioteológico Integral Reformador. Vamos a dar inicio o a retomar las clases en este núcleo número 13. Vamos a iniciar desde la materia 1, como corresponde en esta hermosa tarde. Lo primero que quiero decirles es que todas las cosas funcionan bajo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido y al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad que tiene un sistema eléctrico que lo estamos usando acá y aspiramos que no se nos vaya hoy el fluido eléctrico. Acá tenemos un sistema de agua servida, tenemos un sistema de aguas limpias, tenemos un sistema de vías de penetración o calles, hay un sistema de transporte privado y público, hay un sistema de comunicación inalámbrica, alámbrica y así por el estilo. Es decir, la ciudad está compuesta por una serie de sistemas. Tenemos el sistema educativo que tiene varios niveles. Tenemos el preescolar, creo que se le llama así todavía. Tenemos la secundaria, la escuela, tenemos el liceo, tenemos las universidades y todo funciona bajo un sistema. Tenemos el sistema de farmacia, tenemos el sistema de ferretería, tenemos el sistema de hospitales o red hospitalaria y así sucesivamente. No se le olvide que todas las cosas funcionan bajo un sistema. Ok, eso quiero que usted lo tenga muy, pero muy en cuenta. Es como esto, usted mismo, yo mismo, tengo entendido que somos 13 sistemas andantes, entre los cuales tenemos el sistema reproductivo, que ya muchos aquí lo hemos usado, por allá está la evidencia de que lo he usado por allá, la última evidencia. Tenemos también el sistema digestivo, como nos gusta usarlo, ¿verdad? El que está en la puerta por allá sentado parece que le gusta usarlo bastante. Tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema circulatorio y así sucesivamente nosotros los seres humanos. Entonces, tenemos un sistema espiritual del mal y tenemos también un sistema espiritual del bien. Por lo tanto, le reitero que esta palabra la vamos a estar repitiendo varias veces acá. Debemos de aprendernos de memoria esta pregunta con su respuesta. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido y al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Ok, como tarea, vamos a estudiar, tomen nota, el libro de Juan. No, esto lo que les voy a decir no está en la guía, deben anotarlo y los que no, pues lo van a oír por el audio y el video. Van a leer el libro de Juan con el objetivo de buscar, el libro y las epístolas, con el objetivo de buscar dos palabras solamente. La primera que van a buscar es vida eterna. Creo que el domingo tuvimos algo por acá. Todavía, yo creo que llegué ni siquiera a la cuarta mitad de la palabra. De paso le doy una pista. Pasa de 20 veces el término vida eterna. También vamos a buscar en el libro y las epístolas de Juan la palabra o el verbo creer. ¿Cuántas veces es conjugado el verbo creer? ¿Y cuántas veces aparece la palabra vida eterna? Ok, eso es lo que vamos a buscar en el libro de Juan, que lo vamos a leer 1, 2, 3, 4, las veces que usted crea necesario. También vamos a leer el libro de Hebreos, libro de Hebreo. ¿Qué vamos a buscar en el libro de Hebreo? Bueno, ahí vamos a indagar y vamos a averiguar cuántas órdenes sacerdotales están establecidas por Dios desde Génesis a Apocalipsis. Esas sí las va usted a averiguar. ¿Cuántas órdenes sacerdotales? No cuántos sacerdotes, no, órdenes sacerdotales. ¿Cuántas estableció y bajo cuál está usted? Eso es lo que vamos a buscar en el libro de Hebreo. Ok, digo esto porque tenemos un grave problema dentro de algunos creyentes que están dentro de la iglesia, que les pasa como unos señores que venían en un vehículo y los pararon en una alcabala.
el guardia que está en la alcabala le pide las cédulas a todos. Casi todos de ellos sacan sus cédulas, se las entregan al guardia, pero hay uno que no la entregó. Y el guardia le dice, señor, su cédula, por favor. Y él le dice, se me perdió. Y el guardia le dice, por favor, deme el número. Y él le dice, se me perdió contigo la cédula. Esto es para reírse, ¿verdad? Pregunto, ¿tenía cédula el individuo? Sí, pero se le había perdido. Y como no se sabía el número, pues no le quedó otra que decir que se le perdió contigo la cédula. Sabemos que tenía cédula, pero no tenía identidad. Porque la identidad no está en tener la cédula, está en saberse de memoria el número. Si usted no se sabe su número de cédula de memoria, usted tiene cédula, pero no tiene identidad. Porque para efecto del Estado, nosotros somos números. Nombres, hay muchos Octavianos y muchos Torres. Octaviano Torres hay muchos. Jesús Torres hay muchos. Ya, Maricolmenar hay muchas. Isidro Canelón, pues, por montón. Yo conozco dos. Bueno, le falta el Canelón también aquel, ¿verdad? Ahora, usted se mete en YouTube, vaya a la cuña, y ahí escribe Isidro Canelón, y ahí le va a salir el lote de Isidro Canelones, si no sabía. Pero el detalle está en el número de cédula de cada uno de los individuos. Entonces, por causa de identidad y para entender claramente esta escuela, o lo que vamos a dar formalmente en esta escuela, pues vamos a iniciar con la lectura de estos dos libros y buscando solamente levemente estas tres demandas. El término creer, la palabra vida eterna, el término creer en todas sus composiciones, creer, creí, creyeron, creerán, todo lo que tiene que ver con creer. Incluso en algunos textos aparece crean, pero no del verbo crear, sino de creer. Ok, entonces, vamos a las letras de la guía. Esto que viene si está en la guía. Esto se conoce comúnmente como hermenéutica. Se le ha colocado códigos y reglas de interpretación. Es la materia base que se da en todas las instituciones teológicas a nivel mundial y no solamente en las instituciones teológicas. Esto se da en todas las instituciones académicas a nivel mundial, pero con otro nombre. ¿Sí? Es lo mismo. Hay razones que son de gran valor por el cual se va a dictar esta materia. En primer lugar, es enseñar al lector de las Escrituras Sagradas a hacer una investigación acertada, precisa y concisa del lenguaje bíblico y poder así extraer el verdadero sentido, no de lo que a mí me parece que dice la Biblia o de lo que dice la Biblia, sino de lo que ella quiere decir. El caer en el terreno de la exégesis o hiperliteralismo nos llevará sin lugar a dudas a torcer las escrituras, extrayendo de ellas mi propia interpretación, que ya eso se llama ideología, o en su defecto captar y exponer lo que ellas dicen, pero no lo que ellas quieren decir. Esto nos llevará a vivir y caminar en un terreno de devastación y desgracia. Esto es lo que el apóstol Pedro presenta en una de sus cartas. Citemos el pasaje de lo que dice Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
e inconstante tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto está registrado en el texto sagrado en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. En segundo lugar, es llevar al lector a conocer a través del estudio y la investigación bíblica el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, lo absoluto de Dios. ¿Cuál es la posición o la forma de Dios pensar en relación a lo que está escrito en el texto sagrado? En el ámbito de la teología, en sus diferentes ramas o temas, tales como la escatología, la neumatología, la cristología, la soteriología, la demonología, la angiología, la cosmogonía y la cosmología, y cosmogonía, entre otros, lo que vamos a estudiar. Solo al descubrir el pensamiento de Dios plasmado en las escrituras sagradas es lo que nos llevará a meditar y caminar en el pensamiento del Eterno, llevándonos a tener y vivir una vida exitosa en la implantación del reino eterno en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Recuérdese que la implantación del reino debe de comenzar en nuestra vida. Es decir, si hay un lugar donde estamos llamados a implantar el reino milenial, a implantar el reino de los cielos, es en nosotros mismos. Si hay un lugar donde estamos llamados a gobernar, a mostrarnos como reyes, es primeramente en nosotros mismos. Si no lo hacemos en nosotros mismos, ¿cómo lo pretendemos hacer en otro o en otra? Entonces, esa implantación del reino tiene que ver con que de lo que ya está en nuestro espíritu nacido de nuevo, con lo que ya está en nosotros y que sabemos que es una realidad en nosotros, entonces eso tenemos que hacerlo o bajarlo a nuestra alma, para que una vez que nuestra alma sea educada o reeducada, pueda padecer algunas transformaciones que se le llama quebrantamiento, y de esa manera podamos sostener, sujetar, someter la carne por la fuerza, por causa de un espíritu nacido de nuevo y una alma que ya ha sido quebrantada por haber sido enseñada, educada. Entonces podemos someter al cuerpo y de esa manera nosotros estamos implantando el reino de los cielos en nosotros. Ahora, el término implantar, analícelo un poquitico. Me dejaron unas bellas flores. Implantar tiene que ver, es un término agrícola, ¿sí? Agrícola. Tiene que ver con que agarro una maceta, le dicen a uno, no sé por qué maceta, o un matero, donde está una mata, o en la tierra, una mata que ya está ahí, y arranco la mata que hay, y tengo otra en un sitio, y la coloco donde arranqué la que estaba. Eso es implantar, porque plantar es que tengo un terreno, no tengo nada sembrado, entonces agarro y siembro algo en ese terreno. Eso es sembrar, ¿sí? Pero implantar es arrancar lo que ya está plantado, Isidro Canelón, quitar lo que hay y poner algo nuevo. Entonces, en nuestra alma hay algo, sí, hay algo que se sembró, hay algo que alguien metió, hay algo que ha estado ahí. Entonces, cuando nos sentamos a estudiar las escrituras desde una forma técnica, desde una forma profesional, cuando decidimos arrancar con este material, someternos a esta escuela de formación y capacitación teológica, vamos a comenzar
a implantar, arrancar muchas cosas de nosotros, quitar muchas ideologías, muchas ideas de nosotros para colocar algo nuevo. ¿Eso es fácil para nosotros? No, porque nosotros en la formación que tenemos estamos creídos y estamos confiados que lo que tenemos es lo mejor, es lo máximo, no hay nada mejor que eso. Puede que sí y puede que no. Es cuestión de analizar, es cuestión de escudriñar, es cuestión de analizar. Y ser humilde, estar dispuesto a desaprender para reaprender. Estar dispuesto a perder la ignorancia, el desconocimiento para ganar la sabiduría, para ganar lo que realmente es. Es necesario entonces venir a Dios con una alma enseñable. Es necesario, o frente a Dios, hay dos tipos de personas. Están los que saben algo y quieren aprender más. Con ellos Dios puede trabajar. Los que saben algo y quieren aprender más, con ellos Dios puede trabajar. Y Dios solamente trabaja con dos tipos de personas. Con los que no saben nada y quieren aprender, también con ellos Dios puede trabajar. Pero con las que se lo creen todo, lamentablemente Dios no puede trabajar con ellos. Con ellos Dios no puede hacer absolutamente nada. Andarán vagando todo el resto de su vida. Ahora, la variante de la iglesia, o una parte de la iglesia, o de los creyentes dentro de la iglesia, en su forma de vivir, es que no están caminando en lo, absoluto de Dios. En su mayoría no conocen el pensamiento de Dios. Ahora, pregunto yo, ¿a dónde está el pensamiento de Dios por ahí? ¿Alguien me puede decir qué es y a dónde está el pensamiento de Dios? ¿Dónde está el pensamiento de Dios? Usted lo carga por ahí. Ahí está, mira, el pensamiento de Dios. El que Él le transmitió a más de 40 hombres en un transcurso de 1500, 1800 años. Ahí está el pensamiento de Dios que nos dejó para que nosotros lo leamos, lo escudriñemos, nos los comamos, lo ingiramos, no sé si la palabra cabe, ¿no? Y podamos nutrirnos y esa palabra pueda mantenernos sano y libre. Cuando esa palabra corra por aquí con toda libertad, el pensamiento de Dios está aquí. Pero cuando yo no quiero estudiarlo y cuando yo lo estudio, pero le doy mi idea o mis ideologías son mayores que esa palabra, lamentablemente yo estoy, como se dice cruelmente, orinando fuera del pote. Y me disculpan la palabra esta aquí. Ahora, lo absoluto de Dios. En su mayoría no conocen el pensamiento de Dios, que es la palabra. El creyente, estamos hablando de gente que ya le entregó la vida a Jesús, está dando sus pasos en un sinnúmero de, ideología. ¿Qué es eso? Pensamiento propio o pensamientos de otro. Paradigma, estatutos internos, tradición, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, entre otros. Todo este conocimiento dentro de la iglesia es lo que se conoce como un sincretismo, por igual decir la mezcla de doctrina erradas que es denominado como falsa doctrina. Todo esto ha caído como resultado, todo esto ha traído, como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como
organismo, una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto y absoluto, fuera en función un cuerpo, un núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas y para el sistema del mundo. El hecho de que en la iglesia haya, oiga, diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para él. A mí me parece la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual, o una mujer, habitan todos estos flagelos, es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira, el fundamentar mi vida en todos estos flagelos, los que les dije, como doctrina, me llevarán a vivir una vida bajo la desidia, la derrota, la escasez, la miseria, y jamás el Eterno podrá establecer establecer ni manifestar su reino en quien lleve este tipo de vida. Esta es la razón por la cual he preparado este estudio de hermenéutica para mostrar los códigos y reglas de interpretación para llevarte y enseñarte a estudiar las Sagradas Escrituras, para que puedas conocer el pensamiento de Dios y formar tu carácter para que pienses, oiga, como Él piensa, y así llevar una vida exitosa y fructífera en Él. Códigos y reglas de interpretación. Cuando tratamos lo que se denomina códigos y reglas de interpretación, son principios que están endógenamente en lo que normalmente se conoce como la hermenéutica sagrada, que es considerada un método o un sistema útil para la sana interpretación de las escrituras sagradas. El término hermenéutica proviene del idioma griego hermenebei y su procedencia viene y está estrictamente ligada a Hermes, cuya fábula, comienza esto a sonar, cuya fábula nos dicen que era intérprete de los dioses Zeus. ¿Qué fábula? Un cuento bien echado. Fábula es lo que no tiene un registro de nacimiento, no tiene un libro de nacimiento. Fábula es lo que se habla por ahí de la mitología griega, hablando de allá. Pero es que ¿acaso solamente existe mitología griega? No tenemos por aquí en el país más sonado del continente donde vivimos uno llamado Capitán América. ¿Eso será qué? Uno llamado Batman, creo que también es de allá. Otro llamado Superman. ¿Cómo se llama eso? Eso también es lo que se conoce como fábula. Aquí en Venezuela tenemos fábulas también, claro. Tenemos uno por ahí que lo llaman el Silbón. ¿Han oído la fábula?
otra que le dicen la dientona, la llorona, la bola de fuego en los campos. Tenemos por ahí una que la andan paseando hoy porque ella no camina. Sí, hoy la andan paseando, la sacan a pasear tal día como hoy, todos los años, porque ella no camina. Si alguien me dijera o me mostrara el registro de nacimiento de ese individuo, el libro de nacimiento, y me dijera dónde nació, dónde la sepultaron, pues ya no es una fábula. Sin embargo, tenemos dos individuos más que sí no son fábulas, son en este caso muy tomados en cuenta por la organización que ya usted sabe cuál es, no necesito mencionarla. Tenemos en Trujillo a uno llamado José Gregorio Hernández. Allá está, hace poco hicieron una excavación en la plaza, consiguieron, creo que se le llama osamenta o huesos ya muy viejos de los padres de él. Tienen los huesos de él, ¿sí? Hay un registro de nacimiento, hay un libro de nacimiento. En Maracay hay una señora, creo que se denomina de San José, también. De ellos podemos decir que existieron, pero de la que andan paseando hoy, no. Es una fábula. No hay un registro. En el estado vecino es la misma, con otro nombre y así sucesivamente. Entonces, fábula es un cuento bien echado, bien inventado, pero que no tiene originalidad, no es real. Lamentablemente, así andan caminando muchos de nuestros hermanos. Entonces, en el caso de Hermes, se dice que su procedencia viene y está ligada estrictamente a la fábula, a esta fábula. Nos dice que era intérprete de los dioses Zeus, que nunca existieron, y Júpiter, que tampoco. Con el correr del tiempo, el término hermenéutica se ha adoptado en el campo de la investigación científica, como se lo decía hace rato, a nivel de todas las universidades. Por lo tanto, debemos entender que dicho término hermenéutica no es una palabra netamente teológica, es un término técnico usado en el método científico de la investigación. Se entiende que el término hermenéutica es procedencia o derivado del nombre Hermes, quien como persona era un pagano, pero eso no le da lugar para afirmar que la hermenéutica en su contenido es pagana. La hermenéutica, cuando se adapta al campo de la investigación bíblica, su contenido es de dirección divina. Por esta causa, en cuanto al estudio en el ámbito teológico, hemos denominado a la hermenéutica como sagrada, es decir, hermenéutica sagrada, o en este caso, códigos y reglas de interpretación. Cuando se hace referencia a la hermenéutica sagrada, se dice que es un método o sistema de investigación para una debida y correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica como método o sistema aborda tanto lo secular como lo espiritual. Por esta razón, cuando usamos el término hermenéutica para aplicarlo a la investigación de las Escrituras Sagradas, utilizamos el término compuesto, hermenéutica sagrada, para diferenciarla de la investigación en otros campos. ¿Qué es la hermenéutica sagrada? Vamos a ver qué es la hermenéutica sagrada. Es un método o sistema que nos presenta una serie de herramientas que se consideran códigos o reglas como principio y a su vez nos enseñan a trabajar con ellas para realizar estudios de las escrituras en forma acertada, precisa, concisa y sistemática.
Si no se toma en cuenta el contenido de lo que está intrínsecamente en la hermenéutica como método o sistema para el estudio de las Sagradas Escrituras, se corre el riesgo de caer en el terreno de eisegesis o el hiperliteralismo, entrando en el campo de la herejía y en la apostasía, convirtiéndose en un hereje y apóstata del tiempo presente. La hermenéutica está considerada como un método, ya que un método se entiende y se considera como una serie de pasos que se deben seguir para cumplir un objetivo. Necesariamente, esto es lo que se nos presenta, o esto es lo que nos presentan la hermenéutica, una serie de reglas o códigos de interpretación para hacer una exégesis muy detallada del texto sagrado. La hermenéutica también es considerada como un sistema el cual es un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que al conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos, que en este caso es hacer una investigación o un estudio del texto sagrado en forma acertada, como debe ser, ¿sí? La hermenéutica es semejante a una fórmula en el área de la física o la química para poder resolver un problema. Una fórmula es un método o procedimiento práctico convencional que a partir de determinados símbolos, reglas, pasos y valores permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática a fin de obtener un resultado específico. Si no se conoce dicha fórmula y se aplica, jamás tendrás resultados positivos en el problema que debes resolver. Reitero, la hermenéutica es algo muy similar y se puede considerar una fórmula que nos presenta un procedimiento para obtener una interpretación acertada del texto sagrado. La diferencia que hay entre la hermenéutica y la exégesis. Vamos a verla después de un traguito de agua. Ok, avanzamos sobre el terreno. Se puede decir que la diferencia entre hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica es el método que nos presenta las distintas reglas, códigos y principios de interpretación, mientras que la exégesis es la ciencia que aplica dichas reglas, códigos y principios para realizar la interpretación. Es decir, la hermenéutica establece principios, reglas y códigos para interpretar los textos sagrados. La exégesis es el método de aplicar dichos principios, reglas y códigos para hacer una interpretación correcta y acertada. La hermenéutica presenta los principios, reglas y códigos de interpretación y la exégesis los aplica para la investigación. Seguimos avanzando.
sobre esta hermosa bendición. Génesis y desarrollo de la interpretación. El cómo se originó y se desarrolló la interpretación bíblica a través de la historia es de importancia capital. Existen disputas entre dos escuelas de interpretación. Son a saber, la escuela literal y la escuela alegórica. La escuela literal se rige por los principios hermenéuticos establecidos. La escuela alegórica no es consecuente con los principios hermenéuticos y da campo abierto a la especulación según surgen 4 preguntas en relación a estas escuelas. Oiga, ¿cuál surgió primero? Primer lugar, primera pregunta. ¿Cuál de las dos fue la más usada por los profetas entre estos Esdras? ¿Cuál fue la que usaron los rabinos, Cristo, los apóstoles y los reformadores? ¿Cuál es la que debe usar la iglesia contemporánea? 4 preguntas que tenemos acá. Vamos o veamos la historia y llegaremos a una conclusión exacta. Origen de la interpretación. La interpretación se originó en los días del post-exilio con Esdras en el año 445 a.C. y fue necesario por 2 razones. Israel, oiga, en el exilio dejó de escudriñar las sagradas escrituras por 70 años. Israel, en la segunda invasión de las 6 que ha tenido, de las 5 que ha tenido, aparte de ser invadido, me corrijo en esto. Israel ha tenido 6 invasiones, 5 invasiones por los 6 imperios que han estado sobre la tierra. El 7º imperio que viene sobre la tierra igual lo va a invadir. Pero en este caso, eso es escatología, el futuro. Eso lo vamos a ver más adelante también. Sin embargo, el primer imperio que se formó en la tierra es Egipto. Israel se formó dentro de Egipto. Sale de Egipto, ¿correcto? Y luego se establece en el territorio. Israel fue invadido por una serie de pueblos varias veces. Eso puede buscarlo en el libro de las crónicas y en el libro de los jueces. Una serie de invasiones por pueblo, no imperio. Pero en este caso, el primer imperio que lo invade ya como imperio son los asirios, actualmente Siria. Pero solamente lo invaden, no lo deportaron. El segundo que invade, en este caso es Babilonia. Pero Babilonia sí no solamente invadió, sino que deportó. Y en esa deportación se llevó lo que se conoce como la clase, todo lo de arriba, todos los cerebritos, todo lo importante se lo llevó. Y no solamente se los llevó, sino que los tuvo cautivos por más de 70 años. Luego, antes de esos 70 años, antes de esos 70 años, Babilonia quiebra, cae. ¿Quién domina Babilonia? Sus vecinos, los persas. Actualmente Irak, Babilonia, actualmente Irak. Entonces, los persas son los que someten a Babilonia, toman el poder y, óigame, son los que le dan la libertad a Israel. Que ahorita supuestamente los quieren acabar. Supuestamente. Digo supuestamente porque ahí hay muchos intereses. A ellos les interesa gran parte de la población. Lo que quieren los persas acabar o los iraníes acabar es el liderato de Israel. El liderato, la gente de arriba, los que gobiernan. Lo que pasa es que eso no lo entiende mucha gente. Entonces ellos lo soltaron y regresan 70 años después de haber estado cautivo. Entonces Israel había perdido su
idiomas. Porque lo primero que un imperio hace cuando invade, cuando entra a un territorio, somete militarmente, somete políticamente y busca cambiar todo, incluyendo el idioma, incluyendo la cultura. Si usted no capta mucho, saque cuenta por usted. El idioma que usted y yo hablamos, ¿es oriundo de nosotros? ¿Es original de nosotros? Ok. Entonces, el idioma que nosotros hablamos nos lo trajeron hace 500 años. Nos los clavaron hace 500 años. Y es el que estamos hablando. El detalle es que después, 300 años después, se sublevaron un grupo de hombres y mujeres, como ya ustedes conocen parte de la historia, y lograron una libertad hasta cierto punto, que todavía se sigue peleando una libertad plena que no la hemos logrado todavía, como tal. Ahora, Israel, por causa de que había perdido su idioma, entonces por eso fue necesario que se trabajara en el origen de la interpretación. Ahora, voy cerrando con esto. La interpretación se originó, oiga esto que es muy importante tenerlo en mente, en los días del post-exilio con Esdras. Oiga, 450 años antes de Cristo se originó la interpretación. ¿Sí? 450 años antes de Cristo se origina o se comienza a trabajar sobre la interpretación. Y es el método, o se origina con este método. Esto lo vamos a desarrollar en nuestra próxima clase porque el tiempo se nos fue. Bendiciones.